Antes que nada, déjame decirte que es un placer estar aquí contigo. Pia Maninali Rivera es el nombre que mi alma eligió para desarrollarse a través de este personaje. Y antes de empezar, quiero decirte algo muy importante. Yo no me considero mi nombre, ni mi profesión, ni mi género, ni mi nacionalidad, y mucho menos mi historia. Me reconozco como un alma, una conciencia que se expresa a través de este personaje. Nada de lo que he vivido es un error. Mi alma eligió cada detalle de esta experiencia, con un solo propósito: expandirse en el entendimiento del amor. Esto que voy a compartir no es quien soy, es la historia del personaje y el proceso de dejar de serlo. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos al primer capítulo de la primera temporada Del suelo al cielo, la vida después del personaje. No sé por qué mi mamá, que en paz descanse, sentía la necesidad de contarme verdades muy duras cuando yo era niña. Cosas densas, cosas que vistas hoy no eran para una mente infantil. Tal vez se daba cuenta de que aunque yo era inocente, mi conciencia podía sostenerlas. Tal vez su forma de amar era esa: no esconder, no manipular, no fingir. Con el tiempo entendí que yo heredé eso. Siempre que tengo que describirme, digo que soy brutalmente honesta. Hoy, con los años, he aprendido a ser más compasiva con esa honestidad, pero nunca renunciar a ella. En fin, regresamos a mi mamá. Mi mamá tampoco se sentía cómoda con las apariencias. No podía fingir que ciertas cosas no habían pasado. Hay una historia en particular que marcó profundamente mi sistema nervioso, aunque en ese momento yo no supiera ponerle nombre. Una historia que cada vez que intento contar hace que mi cuerpo quiera llorar. Y eso está bien, porque para el cuerpo llorar es como hacer pipí. Imagínate todos los años que te has de estar aguantando hacer pipí por los ojos. O sea, si lo piensas, está cañón. Pero bueno, regresamos a la historia. Mis padres se conocieron en un contexto de mucha adicción, mucha desconexión y mucho dolor no resuelto. Antes de que yo existiera, ya había un nivel de caos que no sabía cómo detenerse. En un intento desesperado por cambiar una realidad que se le estaba saliendo de las manos, mi mamá amenazó con decir la verdad, con quitar las máscaras, con pedir ayuda. Y esa amenaza detonó algo que no voy a narrar con detalles porque no es necesario. Basta decir que hubo un acto extremo de violencia, un acto que casi termina con la vida de mi mamá y que dejó cicatrices visibles en su cuerpo y cicatrices invisibles en mi historia. Mi madre sobrevivió y decidió no declarar en contra de mi padre, no porque negara lo ocurrido, sino porque entendía que estaba frente a una enfermedad, no frente a la maldad. Meses después, en medio de una contradicción que hoy puedo ver más con claridad que con juicio, yo fui concebida. Y aunque esta historia no ocurrió conmigo presente físicamente, sí ocurrió en el campo emocional y energético en el que yo llegué a este mundo. Durante muchos años no entendí por qué cada vez que mi vida empezaba a expandirse en lo profesional, en lo económico, en el amor, en el cuerpo, algo dentro de mí se activaba y decía: no es seguro. Entonces aparecía el cansancio extremo, la neblina mental, el autosabotaje, no como un error, sino como un mecanismo de protección aprendido muy temprano. Hoy no cuento esto desde el resentimiento, ni desde la culpa, ni desde la victimización.
Hoy veo a mis padres como almas atravesando su propio proceso, igual que yo. Y veo a mi sistema nervioso haciendo lo que mejor sabía hacer para mantenerme a salvo. Este podcast no existe para revivir el dolor, existe para integrarlo, para entender cómo se forma un personaje y cómo con conciencia puede dejar de dirigir nuestra vida. Esto no es quien soy, es la historia del personaje y a partir de aquí empieza la vida después de él. Hay algo que he entendido con el tiempo y que para mí lo cambió todo. Muchas veces creemos que no avanzamos porque no estamos haciendo suficiente trabajo interior, porque no afirmamos lo suficiente, porque no visualizamos bien, porque algo en nosotros sigue vibrando bajo. Pero hoy sé que muchas veces ni siquiera es eso. Lo que realmente está pasando es mucho más primitivo y mucho más inteligente. Nuestro sistema nervioso no distingue entre pasado y presente. No distingue entre una amenaza real o una amenaza simbólica. Solo distingue entre seguridad y peligro. Y cuando yo empiezo a imaginarme siendo vista y escuchada por muchísimas personas, teniendo más dinero, más alcance, más responsabilidad, más exposición, mi subconsciente no lo registra automáticamente como éxito, lo registra como peligro, porque en mi historia temprana, la visibilidad, el poder, el dinero, la exposición, estuvieron asociados al caos, a la pérdida de control, a la violencia, al riesgo de desaparecer. Entonces mi sistema nervioso hace exactamente lo que fue diseñado para hacer. Me frena, no desde la maldad, no desde la flojera, no desde la falta de disciplina, desde la protección. Aparece el cansancio extremo, la neblina mental, el desinterés repentino, las ganas de dormir, la postergación. No porque no quiera expandirme, sino porque en algún lugar profundo expandirme se siente como algo que podría ponerme en peligro. Y esto es importante decirlo con claridad. Si sientes que llevas años trabajando en ti, sanando, afirmando, visualizando, entendiendo, y aún así no ves los resultados reflejados en la forma, no significa que estés fallando, no significa que estés haciendo mal la manifestación, no significa que estés vibrando bajo, significa que tu sistema nervioso no se siente seguro todavía de esa versión expandida de ti. Y ningún decreto, ninguna afirmación, ninguna visualización va a funcionar si el cuerpo cree que eso equivale a morir simbólicamente. La expansión no es solo mental, es neurobiológica. Por eso para mí el verdadero trabajo no ha sido forzarme a avanzar, sino enseñarle a mi sistema nervioso que hoy es distinto, que hoy soy adulta, que hoy tengo recursos, que hoy no estoy en ese escenario, que ser vista ya no equivale a peligro, que tener dinero ya no equivale a caos, que sostener responsabilidad ya no equivale a perderme. Y cuando el cuerpo empieza a registrar eso, la expansión deja de sentirse amenazante y empieza a sentirse natural. Hay algo más que quiero dejar claro antes de cerrar este episodio. No necesitamos, y muchas veces incluso estorba, querer visualizar con lujo de detalle cómo van a pasar las cosas, cómo va a llegar el dinero, cómo va a darse la oportunidad, cómo se va a acomodar la vida, porque esa versión ideal que venimos a experimentar, la abundancia encarnada, no tiene solo una ruta posible, tiene billones, trillones de maneras de manifestarse. Nuestra mente lineal quiere controlar el camino, pero la vida, la inteligencia que nos creó, el campo infinito, opera desde una lógica mucho más amplia que nuestra imaginación.
Esa realidad que anhelas puede estar ya casi tocando la puerta de tu vida, por una vía que ni siquiera has considerado. Y muchas veces el único punto que falta no es hacer más, no es pensar más, no es visualizar mejor. Es que tu sistema nervioso y tu subconsciente dejen de asociar la expansión como algo amenazante. Porque en el fondo, el ego primitivo, esa parte antigua de la psique, confunde la expansión con la desaparición. Confunde hacerse uno con todo lo que ya es, con dejar de existir como identidad separada. Pero relax, no estamos aquí para desaparecer, estamos aquí para recordar. En el campo cuántico, en ese espacio donde no hay tiempo ni carencia, ya existe todo lo que resuena contigo. Ya existe esa versión de ti que se siente plena, que se siente viva, que siente un profundo agradecimiento por la experiencia de estar aquí. Eso que te hace vibrar, eso que te hace sentir que la vida tal como es puede ser la máxima expresión de gozo y gratitud. Eso ya es. Las experiencias en la forma, el dinero, los proyectos, las relaciones, el reconocimiento, no son el origen de esa plenitud. Son solo símbolos de lo que tu alma ya es, completa, suficiente, absoluta. Y si llegaste hasta aquí, créeme, no te hace falta entender más. No te hace falta sanar nada. No te hace falta convertirte en alguien distinto. Tal vez el único paso que queda es aprender a regular tu sistema nervioso con amor, con presencia, con técnicas prácticas y con amabilidad hacia el cuerpo, para que gentilmente tu subconsciente se sienta seguro de habitar este personaje expandido que viniste a experimentar. No para correr hacia la expansión, sino para permitir que te alcance. Gracias por tu atención y gracias por escuchar con presencia. Si algo de esto resonó contigo, no intentes entenderlo todo hoy. Permite que tu cuerpo lo procese con suavidad. Nos encontramos en el próximo episodio, la siguiente semana, para seguir explorando juntos la vida después del personaje. Hasta entonces.